Bueno, la gracia y la paz del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Estamos aquí para continuar esa serie de mensajes que nosotros estamos haciendo al respecto del Evangelio de la Gracia. La carta a los Gálatas, libres de la ley, cautivos por la gracia de Dios. Amén, amados hermanos. Entonces, vamos a tomar nuestra lectura aquí de la carta a los Gálatas. Una cosa que quería recomendarte en este tiempo es que tú puedas comenzar a leer la carta a los Gálatas, así como hicimos en nuestro estudio de Apocalipsis, ¿no? No me gusta mucho esa palabra estudio, en las ministraciones del libro de Apocalipsis. Entonces, que tú puedas hacer lo mismo con la carta a los Gálatas. Entonces comienza a leer la carta a los Gálatas todos los días durante este tiempo de estudio. Puedes leer una parte, ¿no? A veces no es tan bueno leer por capítulos, sino es bueno leer por títulos. Entonces, ¿qué sería leer por títulos? La Biblia ella viene con algunas divisiones que son títulos. Entonces, por ejemplo, salutación del capítulo 1 del versículo 1 al 5. Si tú lees solamente eso y durante todo el día estás ministrando, lees lentamente, atentamente, repetidamente la palabra de Dios para poder llevarla al corazón, eso es lo que va a hacer diferencia. Porque lo que hace diferencia en nuestras vidas es la fe y no el conocimiento. Entonces, si tú lees así esos 5 versículos varias veces, 4, 5 veces, horas, y después vas para tu trabajo, para tu estudio, hacer lo que tengas que hacer, pero continúas meditando en tu espíritu a respecto de estos versículos, pues Dios va a hablar contigo y tu vida va a ser transformada por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hoy quiero compartir, mis amados hermanos, nosotros estuvimos viendo una pequeña introducción la semana pasada, pero hoy ya quiero compartir una palabra que se llama la autoridad de Pablo y los falsos maestros. Nosotros vamos a estar viendo Gálatas desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10 es lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces tomemos nuestra lectura aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo apóstol, no por disposición de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Entonces, mis amados hermanos, para comenzar esa palabra aquí, entonces la Biblia nos dice que esta carta, sí, fue escrita a las iglesias que había en Galacia. Entonces no es una carta específica para una iglesia, sino específica para una región, que era la región de Galacia, donde quedaban varias iglesias. Entonces esas iglesias, pues, tú puedes verlas allí en Hechos capítulo 13 y capítulo 14, que fueron las iglesias que el apóstol Pablo plantó en su primer viaje misionero. Entonces, en su primer viaje misionero, el apóstol Pablo plantó Antioquía de Pisidia, plantó Iconio, Listra y Derbe. Entonces él plantó varias iglesias. Sabes, plantar iglesias es una cosa muy importante. Parte de nuestra visión es plantar iglesias, porque cuando un miembro de nuestra iglesia a veces tiene que cambiarse de ciudad, pues realmente él no se cambia de iglesia, sino donde él llega, él planta la iglesia. Por la gracia de Dios yo he podido plantar en torno de unas 15, 20 iglesias ya en diferentes países, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, en varios lugares, y es una obra de Dios, es algo que acontece espontáneamente cuando tú llevas el evangelio de Dios, este evangelio de la gracia, pues siempre va a haber personas que van a querer escuchar. Y entonces allí en Hechos capítulo 13 y capítulo 14 tú puedes leer, ¿sí? Cuando tú hagas tu lectura de Gálatas, tú puedes comenzar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 5 y después puedes ir allí a Hechos capítulo 13 y 14 y vas a ver cómo el apóstol Pablo plantó esas iglesias en la región de Galacia. Son unas cosas así bien emocionantes, mis amados hermanos, donde el apóstol Pablo fue usado con la palabra y con las obras, con la predicación del evangelio de la gracia y con los milagros. A través de estas dos armas, que es la palabra y el poder del Espíritu Santo, pues el apóstol Pablo plantó iglesias.
Yo estoy muy feliz de la manera como Dios está operando, como Dios nos ha usado a través de la palabra y también a través de los milagros para poder plantar iglesias aquí en Colombia. Y yo sé que nosotros vamos a tener una iglesia, la vid, en cada municipio de Colombia en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Quién? Yo sé. El Señor Jesucristo. ¿En el poder de quién? En el poder del Espíritu Santo. ¿En la fe? ¿En cuál fe? En la fe de la obra consumada. Amén. Entonces necesitamos continuar y necesitamos avanzar y necesitamos esparcir el Evangelio de la gracia. Realmente el culto de domingo, mis amados hermanos, él realmente es un entrenamiento. ¿Sabías que el culto de domingo es un entrenamiento? El apóstol Pablo allí en Hechos capítulo 20, versículo 20, él dice que él no había cesado de predicar de casa en casa y públicamente. Entonces, de casa en casa, cuando nosotros realizamos las células donde cada hermano es activado, donde cada hermano habla, cada hermano predica, canta, comparte de la vida de Dios, en lo que Dios lo ha tocado, pues allí los hermanos son edificados. Pero también existen las reuniones públicas, ¿sí? El apóstol Pablo dice de casa en casa y públicamente. Entonces las reuniones públicas son ¿qué? Son los cultos, los cursos que ministramos. Ahorita estamos ministrando el curso de madurez en el espíritu todos los miércoles a las 7 de la noche aquí por la página de Facebook. Y realmente estos son entrenamientos, cosas que te entrenan para tú tornarte o tener revelación de que tú eres un ministro, un sacerdote de Cristo. Y tú te tornas a través de la palabra de Dios, a través de estos entrenamientos, pues tú te capacitas para predicar el evangelio, para abrir células, para ganar almas, para discipular, para plantar iglesias. Nosotros vamos a ver muchos hermanos plantando iglesias, y no son hermanos que necesariamente son un pastor, no, porque ahí es donde está la gloria de Dios. La gloria de Dios está en que un hermano, un simple hermano, es capaz de plantar una iglesia. ¿Sabías? Tú puedes plantar una iglesia, puedes comenzar plantando una célula, vamos entrenándote poco a poco, pero tú eres capaz de plantar una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vive dentro de ti. Si Cristo vive dentro de ti, que Él es la plenitud de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vive dentro de ti a través de Cristo, pues tú estás capacitado para todas las cosas. Pero el diablo siempre te va a querer intimidar diciéndote que tú no estás capacitado, que tú no estás listo. Dime si sí o no, mi amado hermano, tú has escuchado esa mentira del diablo donde el diablo te dice, todavía no estás listo. Y pensamos, no, tengo que hacer un seminario de 20 años haciendo seminario porque un día voy a estar listo. Necesito saber de memoria 500 versículos para estar listo. No, es que yo no sé tanto. Nunca vamos a estar preparados. El propio apóstol Pablo dijo, en parte conocemos, en parte profetizamos. Entonces, con aquello que tenemos, con aquello que hemos aprendido, con aquello que está en nuestro espíritu, pues esa es la herramienta que nosotros usamos para predicar el evangelio. Nadie sabe todas las cosas, pero lo importante es la vida de Dios en ti. Entonces esta carta pues es destinada a esas iglesias. ¿Cuál es el tema de esta carta, mis amados hermanos? El tema de esta carta, pues lo que acontece es que las iglesias estaban abandonando la gracia y volviéndose a observar la ley de Moisés. Los falsos maestros estaban distorciendo y arruinando la edificación de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo planta esta iglesia, le predica a los hermanos a respecto de la gracia de Dios, pero después se introdujeron algunos falsos maestros, ¿sí? Algunos falsos hermanos, que ellos comenzaron a predicar a respecto de la ley. Es una cosa que acontece seguido, porque mis amados hermanos, no es que haya falsos hermanos en cierta manera, pero nosotros nos damos cuenta por qué esta carta es tan actual, porque hoy en día pasa eso, la persona es salva por la gracia, pero después ella quiere comenzar a guardar la ley y peor, ella quiere enseñar a que los otros guarden la ley. La persona se torna perita, experta en la ley, en lugar de tornarse perita y experta en la gracia de Dios. Nosotros necesitamos de esa gracia de Dios y permanecer en la gracia de Dios. A causa de este tipo de enseñanza, pues muchos hermanos se desaniman, ¿sabes? Porque la ley desanima. Tú sabías que el apóstol Pablo, aquí en la carta de los Gálatas, él va a hacer 5 afirmaciones poderosas, exhortando fuertemente a los Gálatas. Quien anda en la ley, él debe ser exhortado de manera
fuerte. Y entonces el apóstol Pablo viene y hace algunas exhortaciones. Entonces, 5 exhortaciones que él hace. Entonces, la primera exhortación que él hace está aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Leámosla aquí. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, realmente en este versículo hay 2 afirmaciones. La primera es, de Cristo os desligasteis. Entonces, mis amados hermanos, quien anda por la ley, él se desliga de Cristo, se desconecta de Cristo. Si tú tienes un aparato electrónico y ese aparato electrónico está conectado a una toma, pero si es desligado, ¿qué pasa? Deja de funcionar. Entonces muchos hermanos viven así, ellos viven desligados de Cristo, y cuando tú estás desligado, si tú tienes una batidora, tienes una nevera, tienes un televisor, un computador, y él está desligado de la tomada, ¿qué pasa? Pierde totalmente su propósito. Entonces cuando tú te intentas justificar a través de la ley, ¿qué es lo que pasa? Tú pierdes el propósito. ¿De qué sirve un aparato electrónico, un aparato eléctrico que no está conectado a la corriente? Pierde totalmente su propósito. Entonces aquí lo dice. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificaron. Nosotros somos justos, pero por la gracia de Dios, por la obra consumada de Cristo. No somos justos por la ley, por lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros intentamos justificarnos a través de la ley, ¿qué pasa? De Cristo nos desligamos. Entonces imagínate, Jesús dijo que Él era la vid verdadera y nosotros los ramos o los pámpanos. Si tú cortas una rama de un árbol, ¿qué pasa? Si tú la desligas, ella termina muriendo porque para de recibir la vida que estaba recibiendo de ese árbol, ¿cierto? A la cual estaba conectado. Deja de pasar esa savia de aquí para allá. Y eso es lo que pasa con quien intenta justificarse a través de la ley. Él se desliga de Cristo. ¿Quién en sano juicio, mis amados hermanos, tú que me estás escuchando, a ti te gustaría desligarte de Cristo? Tú puedes decir, no, yo no quiero. Pues entonces paremos de intentar justificarnos a través de la ley. Es algo imposible y no lo vamos a conseguir. Esa es la primera afirmación que hace el apóstol Pablo. Y la segunda afirmación que él hace está en el mismo versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 4. Solamente que es la parte B. Entonces la parte B dice, de la gracia habéis caído. Entonces muchas personas piensan en su entendimiento la ley es algo alto. Guardar la ley es algo alto, es algo importante, y la gracia es algo de despreciar. Pero realmente lo que está diciendo aquí es que quien intenta justificarse por la ley, de la gracia ha caído. ¿Tú caes de dónde? ¿Tú caes de una parte baja? No, tú caes de una parte alta. O sea, lo que significa aquí es que la gracia es algo alto. Si podemos caer de la gracia es porque la gracia es algo alto. Mis amados hermanos, la gracia es más alta que la ley. Muchos predican que la ley, pero realmente la gracia es más alta que la ley. Hasta el estándar de la gracia es mayor que el estándar de la ley. Tú puedes decir, ¿cómo así, pastor? Pero dicen que la gracia, que todo es por gracia, que no hay nada que hacer. Sí, pero aún así el estándar de la gracia es más alto. Porque el estándar de la ley era, no adulterarás, ¿cierto? Pero el estándar de la gracia es ¿cuál? El que mire a una mujer con intención impura ya adulteró en su corazón. El estándar de la ley era no matarás. El estándar de la gracia es si alguno dice alguna palabra contra su hermano, ¿no? O si alguno tiene odio, pues ya mató a su hermano. Entonces la gracia es algo muchísimo más alto, muchísimo más elevado. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley, aunque ella es santa, no tiene el poder de transmitir esa justicia. Pero la gracia, como la gracia realmente es una persona, es el propio Señor Jesucristo en la persona del Espíritu Santo, entonces Él transmite esa gracia y ese poder para que nosotros podamos vivir una vida elevada, una vida alta, una vida en las montañas, donde nosotros recibimos revelación, entendimiento de Dios, vida de Dios. La gracia es algo más alto de lo que es la ley. La ley es algo bajo, ¿sí? Está aquí más abajo, pero la ley, la gracia ya es alta. Por eso dice, quien intenta justificarse a través de la ley, pues de la gracia ha caído. Yo no quiero caer de la gracia de mi Señor.
Yo realmente no quiero, y yo no quiero que ninguno de ustedes caiga de la gracia de Dios, porque es posible caer de la gracia de Dios. ¿Cómo caes de la gracia de Dios? Cuando intentas justificarte a ti mismo a través de la ley, pues terminas cayendo de la gracia, infelizmente. Ahora, nosotros nos damos cuenta de una cosa, mis amados hermanos. Aquí, esta afirmación, porque algunos dicen, ¿no?, que si predicamos el mensaje de la gracia, pues las personas se van a ir al pecado, pero es totalmente lo contrario. Si predicamos la ley, las personas se van a ir al pecado. Si predicamos la gracia, las personas van a ser libres del pecado. Ahora te lo voy a mostrar aquí en Romanos capítulo 5. Quiero que tú vayas allí a Romanos capítulo 6, versículo 14. Mira lo que dice aquí. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la ley, pues el pecado se enseñorea de nosotros, porque la ley es el poder del pecado, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Pero la ley, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando tú andas debajo de la gracia de Dios, entonces ahí es realmente donde tú te tornas una persona libre del pecado, ¿sabes? Es como una cascada de bendiciones, una cascada que te limpia. ¿Sabes? Si tú ya has ido aquí al interior de Cundinamarca o has viajado allí, cuando uno viaja a los pueblitos, a esos lugares, con certeza tú ya lo has hecho en alguna ocasión. Y tú vas allí a tierra caliente y bueno, no, vamos al río, y a veces uno va a esos ríos de Colombia tan lindos, a esas quebradas, y hay algunos lugares donde hay esas cascadas o cataratas o, bueno, una cascada, ¿no? Porque una catarata ya sería una cosa muy grande, pero digamos una cascada, y a veces uno se coloca debajo de esas cascadas de agua y esa agua cae fría y uno se siente limpio. ¿Será que quien está debajo de una cascada de esas puede estar sucio? Si una persona está debajo de una cascada y alguien le lanza barro para ensuciarlo, puede ser que el barro lo toque, pero inmediatamente él va a ser que limpio. Entonces, estar debajo de la gracia es como estar debajo de una cascada de agua. Realmente lo que trae pureza y santidad a nuestras vidas es la revelación de la gracia de Dios, mis amados hermanos. Cuando tú entiendes el amor de Dios por ti. Mira, cuando uno entiende el amor de Dios, ya no le quedan más ganas de pecar. Realmente, cuando uno entiende el amor de Dios, pues uno queda tan extasiado, tan estupefacto, con tanto amor. Por eso el Señor Jesús les dijo allí en los evangelios, Él dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces había los fariseos que ellos seguían la ley, invitaron a Jesús a su casa a comer, Jesús fue, y ahí apareció una mujer que era pecadora, y lavó los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y todo, ¿no? Y ahí los fariseos quedaron sorprendidos diciendo, si este fuera un profeta, sabría quién es esta mujer pecadora. Ahí Jesús llega y les cuenta una historia y él finaliza la historia diciendo, al que mucho se le perdonó, mucho ama. Yo te pregunto, ¿te fue perdonado mucho? Pues el resultado de quien fue muy perdonado, muy amado, el resultado es que él va a amar mucho. Entonces esta mujer quedó a los pies de Jesús. Quien vive bajo la gracia de Dios, él está siempre a los pies de Jesús. No le queda tiempo de pecar, no le queda tiempo de pensar en el pecado, porque él siempre está enamorado, pensando en su Señor, en su amado, pensando en Jesús. Entonces la gracia realmente es algo que trae una libertad, no es una libertad forzada como la ley. No hagas, porque si no te pasa esto. No, es una libertad que viene a través del amor de Dios, de esa revelación de que tú eres amado. Amén. Y el apóstol Pablo hace otra. Ya, a mí sí me gustaría que tú pudieras sublinear allí, subrayar ese versículo allí, Romanos capítulo 6, versículo 14, para que tú lo puedas leer varias veces. Ahora, otra de las afirmaciones que el apóstol Pablo hace, ¿no?, es que ellos intentaban justificarse por las obras de la ley, pero ningún hombre es capaz de guardar la ley, ni nunca lo ha sido, ¿sí? Por eso nadie puede ser salvo por las obras de la ley, ¿sí? Porque nuestra justicia hoy es ¿quién? Hoy es Cristo.
Entonces, intentar vivir por la ley es intentar justificarse delante de Dios por sus propias obras. Entonces, nadie puede guardar la ley. Entonces, un día yo estaba dando una clase y yo estaba explicando al respecto de la gracia de Dios. Y una persona pues levantó la mano y dijo, no, pero hay que guardar los mandamientos. Y yo le dije, ¿usted guarda los mandamientos? Ahí la persona me dijo, sí, yo guardo los mandamientos. Ahí yo le dije, bueno, vamos a ver solamente un mandamiento, a ver si usted realmente guarda los mandamientos. El sábado, ¿usted calienta un café el sábado, un tintico para tomárselo? ¿Usted lo hace? Sí, entonces usted ya quebrantó el sábado porque el sábado no se puede hacer fuego. ¿Usted prepara el almuerzo en su casa el sábado? Sí, sí lo preparo. Pues entonces ya quebrantó el sábado porque el sábado no se puede hacer comida. Hay que hacer comida el viernes para no tener que hacer nada el sábado. Ahora te digo más. No es simplemente esas cosas, es una cosa bien estricta. La ley es una cosa bien estricta. Un tiempo que yo estuve viviendo y trabajando en Panamá, y yo trabajaba en un edificio muy grande, allí en la ciudad de Panamá, y era un edificio de judíos. Una cosa interesante es que los edificios de los judíos no tienen el número 13. No sé por qué, realmente no sé cómo darte la explicación, porque ellos no usan el número 13, pero los edificios de los judíos no tienen el número 13. Después tú puedes buscar allí en Google si tienes curiosidad o alguna cosa. Pero la parte que yo quiero tocar es la siguiente, que tú sabes que tú cuando te subes a un ascensor, pues si tú quieres subir a un piso, determinado piso, quiero ir al piso 7, ¿qué tú haces? Tú oprimes el número 7, quiero ir al piso 15, tú oprimes el botón del número 15. Pero los ascensores en los edificios de los judíos, el día sábado, ellos están programados para parar en cada piso, ¿sabías? Entonces tú te subes en el ascensor, uno se subía el sábado en el ascensor, porque ellos no trabajaban el sábado, el edificio era vacío, pero nosotros sí trabajábamos. Entonces tú entras al ascensor y tú no necesitas oprimir ningún botón. ¿Por qué? Porque el ascensor va parando en cada piso para que la persona no tenga la necesidad de tomarse el trabajo de oprimir el botón. Entonces hasta oprimir un botón el día sábado resulta en un trabajo que resulta en el quebrantamiento del día sábado. Entonces, que una persona venga a decir que ella realmente cumple la ley, que son 10 mandamientos, que son más de un montón de leyes, de estatutos, de juicios, son más o menos 614 leyes. Y el apóstol Santiago dice que si tú incumples una, pues tú las incumples todas. Entonces, yo le cité a la persona el sábado un solo mandamiento de 614 leyes que hay. La persona no consigue cumplirla, ahora la persona se va a jactar y decir, yo guardo el sábado, yo cumplo los mandamientos, yo guardo la ley. Es algo imposible, mis amados hermanos. Y te digo más, quien intenta guardar la ley, él está diciéndole a Dios, lo que realmente esa persona le está diciendo a Dios es lo siguiente: yo no necesitaba mandar a Cristo, Dios. ¿Para qué se tomó el trabajo de mandar a Jesús aquí a morir para salvarme? Yo puedo salvarme por mí mismo. Entonces esta cuestión de la ley es una cosa bien grave y nosotros nunca debemos mezclar la ley y la gracia, sino que nosotros debemos vivir por la gracia de Dios. Amén, mis amados hermanos. Entonces, cuidemos en buscar más de la gracia de Dios y olvidémonos un poco de la ley. Ahora, otra cosa que ellos hacían, la cuarta sentencia que el apóstol Pablo habla es al respecto de que ellos practicaban la circuncisión. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículos 12 al 15, busca ahí en tu Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, bueno, los siguientes versículos tú los puedes leer hasta el 15. Nos está hablando al respecto de la circuncisión, pero la circuncisión era ¿qué? Era cuando el prepucio del miembro masculino es cortado. Pero eso tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Eso se lo dio Dios a Abraham como una señal. Cuando tú cortas esa parte del miembro masculino, pues está siendo cortada la carne. Y eso se refiere a Cristo, ¿sí? ¿En qué sentido? En que cuando nosotros cortamos la carne, pues nosotros paramos de confiar en nosotros mismos y pasamos a confiar en Cristo.
El apóstol Pablo explica que en la nueva alianza la circuncisión ya no es hecha en la carne, sino es hecha en el corazón. Entonces, lo que era la circuncisión allí en la ley, pues era una sombra de una verdad o una realidad que acontece en nuestras vidas, en el Espíritu, a través de Cristo. Eso es realmente lo que nosotros necesitamos hacer. Pero hoy en día nosotros no nos circuncidamos, nosotros no guardamos la ley, pero sí guardamos una ley. ¿Cuál es la ley? La ley del Espíritu de vida, la cual nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Cuando la persona anda por la ley, pues ella anda sujeta a la ley del pecado y de la muerte, porque el poder del pecado es la propia ley. Pero cuando la persona anda por la ley del Espíritu, pues ella es libre de la ley del pecado y de la muerte. Es como que anda en otro nivel, ¿sabes? Son niveles. Haz de cuenta que la ley es la ley de Moisés, fuera la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todo objeto, pues, tiene la tendencia de ser jalado, ¿no? Por otro objeto mayor. En este caso, la Tierra hace presión sobre todos nosotros hacia abajo, nos jala hacia ella. Entonces, todo lo que sube tiene que caer. La ley de la gravedad. Pero existe otra ley en la aeronáutica que es la ley de la propulsión, ¿sí? Entonces, uno siempre se pregunta, sobre todo cuando uno es niño, uno se pregunta, ¿cómo es que esos aviones hacen para volar? ¿Por qué no se caen? Eso es tan pesado, ¿cómo hacen para volar? Porque ellos vuelan basados en una ley superior a la ley de la gravedad, que es la ley de la propulsión. Entonces, la ley de la gravedad sería la ley de Moisés, pero la ley de la propulsión sería la gracia de Dios. Entonces, cuando tú estás dentro del avión, ¿qué aplica sobre ti? La ley de la propulsión. Entonces, cuando tú estás en la gracia de Dios, sobre ti aplica esa ley de la propulsión. Tú no caes, tú te mantienes en las alturas. Pero si la persona por acaso sale del avión, o sea, ella se desliga de Cristo, ella decae de la gracia, sale del avión, ¿qué pasa? Va a comenzar a operar la ley de la gravedad y ella va a terminar, ¿qué? Cayendo. Por eso es necesario que nosotros nos mantengamos en una ley superior, la ley del Espíritu, en la gracia, y no vivamos basados en la ley de Moisés, que sería en este caso representada por la gravedad, porque ¿cuál va a ser el resultado de quien anda por la ley de Moisés? Él va a terminar cayendo. Pero quien anda por la gracia, por la ley de la propulsión, pues él se va a mantener en las alturas. No es así que el Señor dice que los justos, ellos renuevan sus fuerzas como las águilas. Bueno, nosotros somos como esas águilas. Nosotros andamos en las alturas. Amén. Nosotros miramos todo desde una óptica diferente. Tenemos una visión diferente. Pero mientras nos mantengamos que en la fe, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo hace aquí una última sentencia que él habla respecto de los falsos maestros. En el versículo 7, perdón, no es ese, no es los falsos maestros, de los falsos maestros voy a hablar ahorita, pero lo que ellos dicen es que intentan perfeccionarse a través de la carne. Si tú ves Gálatas capítulo 3, versículo 3, dice así: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces esto es una cosa terrible, ¿no? La persona comienza, su vida cristiana comienza a través del Espíritu, a través de una oración de fe. No es así que le llaman los pastores, los hermanos, no es así que le llaman, ven, haz la oración de fe. ¿Ya paraste para pensar eso? Haz la oración de fe. Yo mismo estoy parando para pensar en esto realmente, ¿no? Nosotros cuando una persona se va a convertir, pues le decimos eso. Haga la oración de fe. ¿Sí o no? La oración de fe. ¿No? Ponte a pensar por eso en ese momento. Haga la oración de fe. Pero ahí después de que la persona hace la oración de fe, entonces ahí le decimos, ahora usted ya hizo la oración de fe. ¿Qué sería lo correcto? Usted comenzó por la fe, continúe por la fe. Pero lo que hacemos es lo contrario, comenzó por la oración de fe y ahora le decimos, ahora usted va a comenzar a vivir por la ley. Y la persona entra en una confusión, en un desánimo, se encuentra con un Dios que nunca consigue agradar, con un Dios que piensa que lo castiga, con un Dios que piensa que está bravo con él. Final de las cuentas, final de la historia, la persona es creyente 2, 3, 4, 5 años o 20, 25 y al final termina apartándose, enfriándose o tornándose un creyente indiferente.
¿Por qué? Porque vivió una historia basada en la ley. Nadie consigue vivir una vida feliz ni plena basado en la ley. Porque el reino de los cielos es que justicia, paz y alegría en el Espíritu, en la fe. Por eso los Gálatas también el apóstol Pablo los exhorta aquí, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, versículo 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si comenzamos por el Espíritu, pues continuemos por el Espíritu. ¿Cómo vamos a edificar los hermanos? ¿Cómo vamos a plantar iglesias? ¿Cómo vamos a curar enfermos? ¿Cómo vamos a expulsar demonios? Pues por el Espíritu, por la fe, no por la ley. ¿Cómo que yo voy a vivir una vida victoriosa, un matrimonio en victoria, una vida de prosperidad? Pues por la fe, por la gracia, por el Espíritu, pero jamás por la ley. Ahorita te voy a hablar más algunas otras cosas a respecto de la ley. Entonces nosotros tenemos esas 5 cosas que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas. Son afirmaciones que él hace y son afirmaciones muy fuertes, ¿sí? Pero todo esto tiene un contexto. Entonces yo quería que nosotros pudiéramos ver ahora de los versículos 1 al 10. Vamos a estar aquí meditando un poco al respecto de los versículos del 1 al 10. Y dice así lo siguiente. Entonces, el versículo 1 y 2 pues nos habla al respecto de la autoridad del apóstol Pablo. Dice, Pablo apóstol, no por disposición de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, el apóstol Pablo, su autoridad había sido contestada, ¿sí? Por esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos decían que habían 12 apóstoles que eran los apóstoles del Cordero, ¿sí? Pero después de esos 12 se levantaron algunos apóstoles, ¿no? Como el apóstol Pablo, que también fue un apóstol. El apóstol Pablo no hace parte de los 12, pero también es un apóstol que fue inspirado por Dios para escribir las Escrituras. Y después de ese tipo de apóstoles, pues aparecen los apóstoles que hay hoy en día, que son personas que tienen realmente ese apostolado, pero ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos no dictan nuevas escrituras, la escritura ya está cerrada, lo que fue escrito fue escrito. Pero estos apóstoles, ¿qué es lo que hacen? Estos apóstoles guardan la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento, repiten. Por ejemplo, yo realmente, mis amados hermanos, yo no enseño nada. Yo solo repito lo que los apóstoles dijeron. Realmente yo no estoy enseñando nada, por decirlo de alguna manera, algo nuevo. Yo solamente estoy repitiendo lo que los apóstoles enseñaron. Por eso nosotros somos apostólicos en ese sentido. ¿Por qué? Porque nuestra base es ¿cuál? La enseñanza del Nuevo Testamento de los apóstoles, lo que los apóstoles dijeron, lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, el apóstol Judas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos hombres de Dios escribieron, pues realmente eso es lo que nosotros repetimos en este tiempo. ¿Sí? Ahora, el evangelio que Pablo predicaba, si tú te das cuenta aquí en los versículos del 3 y 4, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta del evangelio que Pablo predicaba. ¿Cuál es la parte que yo quiero enfatizar aquí, mis amados hermanos? Es una parte que nos habla respecto de esta gracia y paz. Cuando tú disfrutas de la gracia, sí, las cartas del apóstol Pablo por lo general comienzan con esa expresión, con esa forma de saludo, gracia y paz. Y es la misma manera que yo procuro saludar a los hermanos siempre, gracia y paz. Pero la gracia y la paz son dos cosas, pero la una es el resultado de la otra. Entonces, cuando tú disfrutas de la gracia, cuando tú vives en la gracia, pues ¿cuál es el resultado de tu vida? Que tú comienzas a disfrutar paz. Muchos creyentes viven angustiados, preocupados, con ansiedad, deprimidos, llenos de problemas, sin saber qué hacer, mentes volátiles, hoy quieren una cosa, mañana quieren otra, pero todo eso es resultado de que de no tener paz. ¿Y cómo uno puede tener paz? Pues uno tiene paz cuando uno disfruta de esa gracia. Cuando tú vives en la gracia de Dios, pues tú tienes paz. Porque cuando tú vives en la gracia de Dios, tú confías. Entonces tú sabes que Dios te prospera, que Dios te sustenta,
que Dios te abre puertas. ¿Por qué? Porque tú crees en esa gracia inmerecida, en ese favor inmerecido y no crees en la ley. Entonces, cuando una persona confía en Dios, pues ella tiene paz. Solamente te doy el ejemplo, por ejemplo, de los niños. Si tú te das cuenta, un niño tiene paz. ¿Por qué? Porque él confía que sus padres le dan todo. Un niño pide, el papá le da, la mamá le da. El niño no está preocupado con agua, gas, energía, arriendo, administración, internet, cuota del carro, cuota de la casa. Él no está preocupado con nada de eso. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene un papá y una mamá que le dan todas las cosas que él necesita. Ahora, cuando tú sabes que tu Padre es Dios, pues tú sabes que Él te sustenta. Entonces, cuando tú disfrutas de esa gracia, de ese entendimiento del amor de Dios en tu vida, pues el resultado es que tú vas a comenzar a vivir con más paz, con más tranquilidad. ¿Cuántos les gustaría vivir con más paz y con más tranquilidad sus vidas? Y no con estrés, con sufrimiento, ¿no? Dicen que el estrés es la nueva enfermedad de este siglo, pero sabes, estrés no es otra cosa más que falta de confianza en la gracia de Dios. Nos estresamos, ¿por qué? Porque no confiamos en Dios, porque creemos que las cosas no nos van a salir bien, creemos que las puertas no se nos van a abrir, creemos que no va a haber lo suficiente para el próximo mes, entonces ahí perdemos la paz. Pero el apóstol Pablo dice, gracia y paz. Entonces hoy yo te invito a que tú confíes en la gracia de Dios y te vas a dar cuenta que el resultado va a ser ¿cuál? Paz. Amén. En tu corazón. Entonces, esta es la ley que el apóstol, este es el evangelio, perdón, que el apóstol Pablo predicaba. Y yo te digo más una cosa, ¿sabes? La ley es tan terrible, ¿sí? La gracia es que es favor inmerecido. Ahora, la ley es favor merecido, es por nuestros propios méritos. Entonces, la propia ley no nos da el suministro para cumplirla. Entonces, ¿por qué una persona siente avaricia? ¿Por qué una persona siente codicia? ¿Qué es codicia? Codicia es desear lo que la otra persona tiene, ¿cierto? Eso es codicia. Entonces, ¿por qué sentimos codicia? Porque andamos por la ley. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros codiciamos? Nosotros codiciamos porque creemos que no merecemos que Dios nos dé lo que esa otra persona tiene. Porque creemos que solamente merecemos lo que nosotros hayamos hecho mérito. Pero noticia, mis amados hermanos, la gracia es el favor inmerecido. La gracia es algo que escandaliza, es algo que solo se puede entender por el Espíritu, ¿cierto? Porque a veces nosotros vemos una persona que se esfuerza y no tiene fruto en su trabajo. Ahí vemos a otro que también trabaja, pero con paz, con tranquilidad, confiando en Dios y recibe bendiciones, recibe regalos, prospera. Ahí viene el escándalo, pero ¿cómo así? Mire todo lo que yo hago y esa persona casi no hace nada. Y mire, y si le dan y le regalan. ¿Por qué? Porque tú vas a continuar codiciando en cuanto tú continúes creyendo en la ley, viviendo por la ley. La codicia es porque tú no crees que mereces. Pero sabes una cosa, la gracia es el favor inmerecido. Tú puedes recibir sin merecer. El apóstol Pablo dice allí en Romanos una cosa muy tremenda, ¿no? Dice que la gracia es recibir salario sin merecer. Yo te hago una pregunta. ¿Tú serías capaz de ir a tu empresa? Pasó todo el mes o la quincena, ¿no? Más acostumbrados a quincena aquí. Pasó toda la quincena y tú no fuiste a trabajar durante toda la quincena. Tú irías allá a la empresa donde tu jefe y harías la fila allí donde están cobrando y dirías, bueno jefe, vine a recibir el salario. ¿Tú lo harías? No, nadie tiene eso. ¿Por qué? Porque el salario, cuando alguien trabajó el salario, no es favor, sino que el salario es deuda. Pero cuando alguien no trabajó y quiere recibir, ya no es deuda, sino es favor. Entonces imagínate que tú llegas, no fuiste a trabajar durante 15 días y llegas allí delante de tu jefe y dices, bueno jefe, vine por el pagamento. Ahí tu jefe llega y dice, sí te voy a pagar. Pero jefe, ¿cómo me va a pagar si no trabajé? No, usted no trabajó, pero mi hijo vino e hizo el trabajo. Y lo hizo mucho mejor de lo que usted podría haberlo hecho. Entonces no quiere decir que el trabajo no fue hecho, el trabajo sí fue hecho, solamente que otra persona hizo el trabajo en tu lugar.
Y eso fue lo que pasó en nuestras vidas. Nosotros no conseguimos hacer el trabajo que Dios quería que hiciéramos. No conseguimos hacer la obra que Dios quería que hiciéramos. Entonces ahí Él envió a su Hijo y su Hijo vino y hizo la obra. No que el trabajo no haya sido hecho, el trabajo sí fue hecho, pero fue hecho por otra persona y fue hecho mucho mejor. Entonces, como el trabajo fue hecho, entonces tú puedes recibir tu parte, lo que te corresponde. ¿Es o no es maravillosa la gracia? Ahora, la gracia no es solamente maravillosa, la gracia es una cosa que solo se puede entender por el Espíritu, porque para el hombre natural esto es una locura, porque para el hombre natural solo puede recibir quien merece. Pero según el Nuevo Testamento, según la Nueva Alianza, nosotros recibimos por gracia, por favor y merecido. Amén. Entonces, tenemos aquí el versículo 5, ya le leí. Quería leer el versículo del 6 al 10, ¿sí? Que nos habla respecto de los falsos maestros. Dice, estoy asombrado, ¿sí?, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren alterar. Esta palabra que alterar quiere decir misturar, mezclar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el Antiguo Testamento está lleno de maldiciones. Pero en el Nuevo Testamento casi no hay maldiciones. Pero hay dos maldiciones que yo me acuerdo ahorita en este momento. Una es en el libro de Apocalipsis, que es para quien le quite o le ponga. Que realmente sería la misma maldición que el apóstol Pablo está hablando aquí, que es para quien le agregue algo al evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que le agregan? Le agregan la ley. Sí, entonces Pablo anuncia una maldición. Somos bendecidos. Ahora tú puedes preguntar, ¿así un creyente puede vivir en maldición? ¿No es por la gracia? Sí, es por la gracia, pero tú puedes decaer de la gracia. Si tú vives por la gracia, no hay maldición sobre ti. Pero cuando tú decides vivir por la ley, hasta ahí no hay maldición. El problema es cuando tú incumples la ley, porque si tú decides vivir por la ley y la incumples, ahí es donde viene la maldición. Pero no es que Dios maldice, es tú mismo que te maldices porque tú decides andar por el camino equivocado. Entonces, si vivo por la gracia no hay maldición. ¿Por qué? Porque la carta a los Gálatas dice que Cristo fue colgado en un madero y todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Y Cristo llevó toda nuestra maldición. Entonces todas nuestras maldiciones fueron colocadas allí en la cruz del Calvario. Pero si yo digo, no quiero andar por ese camino. Yo quiero andar por mi propio camino, quiero andar por la ley. Listo, anda por la ley. El problema es que quien quiere andar por la ley tiene que cumplirla. Porque si no la cumple vienen todas las maldiciones. Tú puedes leer allí en Deuteronomio 28 todas las maldiciones que vienen para quien no cumple la ley. Entonces, ¿para qué yo voy a andar por la ley si no voy a poder cumplirla? Prefiero andar por la gracia de Dios. Entonces no hay maldiciones sobre los creyentes, pero la propia persona se puede maldecir si ella decide andar por la ley. Entonces él dice alterar. En el versículo 7 dice, no que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, no hay dos evangelios, sino que hay algunos que perturban y quieren alterar. Ese alterar es mezclarlo, es acrecentarle algo. Entonces, ¿qué es lo que le acrecentan al evangelio? Le acrecentan las obras de la ley. Hay un versículo que muchos hermanos aman, ¿sí? Ese versículo se encuentra en 2 libros. Y ese versículo es, ayúdate que yo te ayudaré. Ese versículo tú lo encuentras en Herejías capítulo 5, versículo 7. Y también lo encuentras en Inventares capítulo 9, versículo 6. Es un versículo así que muchos hermanos aman. El único problema es que ese versículo no está en la Biblia. Es el tal de ayúdate que yo te ayudaré. El evangelio no se trata de que Dios nos ayude. Nosotros hacemos una parte y Dios nos ayuda. Ayúdame Dios. No, se trata de que Cristo hace a través de ti. Es lo que Cristo puede hacer a través de ti. Nosotros realmente somos ¿qué? Canales. No es ayúdate que yo te ayudaré. Señor, yo hago un poco y tú haces lo otro. No se trata de nada de eso.
El evangelio se trata es de la obra consumada de Cristo. Muchas personas piensan que fe es fe en la fe. Y fe no es fe en la fe, aunque muchas cosas necesitan de fe. Realmente todas las cosas que nosotros hacemos es por la fe. Pero la fe que cuenta no es cualquier fe. Tú tienes fe, cualquier persona tiene fe. Dime una cosa, cuando tú te sentaste hoy en la silla, ¿sí? Con certeza en algún momento tú te sentaste en una silla hoy, o ayer, o esta semana. Cuando tú te fuiste a sentar en la silla, antes de sentarte en la silla, tú fuiste a ver si la silla sí te iba a soportar, comenzaste a hacer pruebas. ¿Será que esta silla sí me va a aguantar? O simplemente llegaste y te sentaste ahí con toda la fuerza. Con certeza tú simplemente te sentaste porque tenías fe que esa silla te iba a sustentar. Entonces la fe de Dios no es esa fe, de fe en la fe, ay, crea en cualquier cosa o crea en lo que sea, pero crea. No, la fe es fe en la obra consumada de Cristo. La obra fue consumada. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz? Está consumado. ¿Por qué yo puedo predicar el evangelio? ¿Por qué puedo plantar iglesias? ¿Por qué puedo enseñar? ¿Por qué puedo orar por los enfermos? ¿Por qué puedo expulsar demonios? Porque la obra ya fue completada. En todo el mundo natural, cuando tú vas a comenzar alguna cosa, ya viste cuando una persona llega y dice así, ay, no sé por dónde comenzar, ahí viene un chistoso y llega y le dice, pues comience por el principio. Claro, la cosa más obvia del mundo. Pero tú sabías que en la vida cristiana, en el cristianismo nosotros no comenzamos por el principio, comenzamos por el final. Entonces, yo voy a hacer una obra para Dios, yo comienzo es por el final. ¿Por qué? Porque la obra ya está acabada. La victoria ya fue dada. La verdadera victoria en el evangelio no es conquistada, es dada. Yo la acepto. Señor Jesús, yo acepto la victoria que tú conseguiste por mí en la cruz. Entonces en el cristianismo es una cosa, es totalmente lo contrario del mundo natural. En el mundo natural las cosas se comienzan por el principio. En el evangelio, en el verdadero cristianismo, comenzamos por el final. ¿Sabes por qué tú puedes vencer esa enfermedad? ¿Sabes por qué tú puedes vencer el pecado? ¿Sabes por qué tú puedes tener un buen matrimonio? ¿Sabes por qué tú puedes prosperar? Porque tú vas a comenzar desde el final. Eso no es un privilegio poder comenzar desde el final. Tú ya pensaste que te digan así, oh, tenemos un trabajo para ti. Y tú llegas, bueno, ¿cuál es el trabajo? No, el trabajo ya está acabado. Solamente ve y acepta que está acabado. Solamente ve y recibe el pagamento porque el trabajo ya fue acabado. ¿No sería esto maravilloso? Pues es así que las cosas funcionan. Cristo ya venció. El problema es que muchos creyentes viven como sin esta fe en la obra consumada de la cruz. Si tú tienes esa fe, tú vas a poder predicar, liderar, expulsar demonios, curar enfermos. Si tú tienes esta fe en qué? Fe en la obra consumada de Cristo. Amén, mis amados hermanos. Entonces, el apóstol Pablo también nos habla respecto aquí de la infidelidad de los Gálatas, ¿sí? Dice, estoy asombrado que tan pronto os hayáis alejado. Ese haberse alejado es una palabra en el griego que era usada para los soldados del Imperio Romano, del ejército, de las legiones allí que ellos desertaban. Entonces, alejarse del Evangelio de la gracia es como haber desertado del ejército espiritual, es como haber desertado de la enseñanza espiritual. Entonces los Gálatas estaban desertando del evangelio de la gracia. El apóstol Pablo llegó y les predicó la gracia. La iglesia estaba funcionando perfectamente hasta que aparecieron unos falsos maestros. No, si usted no se circuncida según la ley de Moisés, no puede ser salvo. Hay hasta un versículo, podemos leerlo aquí en Hechos capítulo 15, versículo 1. Me gustaría leer este versículo. Hechos 15:1, mira lo que dice. ¿Qué fue lo que pasó realmente allí? Este versículo nos esclarece bastante. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Existe algo más actual que la carta de los Gálatas en este tiempo, mis amados hermanos? Infelizmente vivimos en ese ambiente donde muchas personas mezclan el evangelio de la gracia. Le acrecentan cosas. Es por la fe y por el espíritu, pero usted tiene que vestirse así. Es por la fe
y por la gracia y por el Espíritu, pero usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo otro. Y comienzan a colocar cargas sobre los nuevos creyentes. Y esos nuevos creyentes crecen con una mentalidad equivocada, que después la reproducen, que todo eso trae prejuicio a la edificación de la obra de Dios. Si el Espíritu de Dios quiere cambiarle la forma de vestir a alguien, pues Él mismo se lo va a decir. Él mismo va a traer la transformación. Yo tengo total certeza de que el Espíritu Santo transforma a las personas. Él mismo los habla, Él mismo los impulsa o los detiene en ciertas cosas que ellos quieren hacer y en otras los impulsa. Y ahí la persona comienza a tomar decisiones y comienza a ser transformado. El problema es que nosotros queremos muchas veces tomar el lugar del Espíritu y transformar la persona a la fuerza. Pero te digo una cosa, cada hermano, cada persona es una piedra preciosa y tú no la pidas una piedra preciosa de un martillazo. No, se necesitan unas herramientas especiales, poco a poco, ir lapidando, ir puliendo, ir limpiando. Eso es una obra del Espíritu de Dios. Dime si eso no ha acontecido en tu vida. Tú no has sido transformado poco a poco o tú cambiaste de la noche para la mañana. El día que fuiste salvo, tu espíritu fue salvo en ese momento, está listo, está pronto, pero tu alma continuaba siendo la misma, tenías pensamientos equivocados, enseñanzas equivocadas, paradigmas en tu mente que han sido cambiados poco a poco a través de la palabra de Dios. Entonces a veces queremos que con otros acontezca lo que ni siquiera aconteció con nosotros. Entonces necesitamos ser cuidadosos y sobre todo el vínculo perfecto que nos une es ¿cuál? El amor. Y a veces pues uno tiene que tener, hermanos, hay tantos hermanos que tienen unas actitudes tan carnales en su forma de hablar, de actuar, de pensar. Si yo me fuera a estresar por cada hermano que actúa de manera carnal, pues yo ya estaría loco, ya tendría toda la cabeza blanca completamente, ya estaría sufriendo por cosas que esos hermanos hacen, que muchos hacen, que dicen que lo otro, pero lo único que yo puedo hacer es que orar y alimentarlos y darles la palabra correcta y ahí Dios va transformando a cada uno, pero el amor que yo tengo por cada hermano no cambia. Uno de los frutos del Espíritu es cuál, la paciencia, y tenemos que tener paciencia unos con los otros, soportándonos. Y ahí cuando pasa el tiempo, pues cada hermano se va dando cuenta, porque esto es una cosa que son errores que todos nosotros cometemos, es esa tendencia a querer andar por la carne, a vivir en la justicia propia, a ser sabios en nuestra propia opinión. Pero a medida que nosotros vamos madurando en la fe, creciendo en el amor, pues entonces todas las cosas se van encajando. Recuerda una cosa, esta es la obra de Dios. Amén, mis amados hermanos. Entonces, tenemos eso de la infidelidad de los Gálatas, sería desertar de la enseñanza de la gracia de Dios. Y por fin, pues nosotros tenemos los falsos maestros, que también habla allí en el versículo 7. Y aquí, en los versículos 8 y 9, pues nosotros nos damos cuenta del celo que el apóstol Pablo tenía por el evangelio de la gracia. Vamos a finalizar leyendo estos versículos. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 10 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿cuál evangelio? Diferente del evangelio de la gracia. Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Realmente se repite 2 veces esa maldición. ¿Por qué? Porque predicar la ley, mis amados hermanos, trae prejuicio a la vida de las personas. Solamente llena de acusación. Y yo no quiero que ninguno de los hermanos viva acusado, porque Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación sobre tu vida, tú eres libre. Tú puedes decir allí donde tú estás, amado hermano, tú puedes decir: Señor Jesús, yo soy amado. Repite esto: Señor, yo soy amado. Dios me ama en Cristo. Yo soy amado, yo soy la persona más amada de este mundo, yo soy libre, no hay ninguna condenación. Si tú fuiste absuelto en el Tribunal Supremo
de Cristo, en el tribunal supremo de los cielos, fuiste declarado justo. No hay ningún tribunal, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el infierno que te pueda condenar. Tú no eres culpable, tú eres justo. Y a medida que esta verdad vaya entrando en tu corazón, tú vas a poder vivir una vida llena del Espíritu Santo y una vida de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que trae revelación sobre la vida de cada uno de mis hermanos de estas verdades. Líbranos de decaer de la gracia, Señor. Que podamos venir a disfrutar esa gracia y el resultado en nuestras vidas y en la vida de cada uno de mis hermanos sea paz. Declaro paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz interna de saber que es amado por Dios porque fue declarado justo por causa de la obra de la cruz. Te pido que a partir de hoy cada hermano pueda tener la fe correcta, que es la fe en la obra consumada de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios, mis amados hermanos.